Entonces, bueno, primero que nada les voy a compartir la pantalla del problema que voy a resolver, ¿ya? No. Ah. Y ese está en el libro. Entonces voy a resolver este de aquí, ¿sí? Entonces, este de aquí tiene dos condiciones de Newman. Miren, aquí está, bueno, tiene cuatro condiciones de Newman, perdón. Entonces tiene, miren, esta. Eso me lo escribí aquí en la pizarra, así que mejor les muestro en la pizarra, pero les quiero decir que un poco voy a resolver el ejercicio 2. Está interesante para resolverlo porque justo tiene condiciones de Newman, ¿ya? Y tiene un tipo, al final va a quedar un tipo de integral que sería del tipo de integral que les voy a poner para que no se hagan lío integrando y ahí piensen que chuta, si no pudieron integrar porque estaba difícil, chuta, les explota el cerebro. Prefiero que inviertan sus ganas en resto de cosas. Perdón, ¿quién? ¿Lo vemos juntos? ¿Quién? Ah, no. Ya, entonces, a ver, les dejo de compartir para que puedan ver. Ahí sí pueden ver la pantalla. Sí, ¿no? Que pueden ver la pizarra. Sí, sí, profe. Sí. Ya, entonces miren, el ejercicio es este, ¿no? Voy a resolver el calor. Y asimismo voy a analizar una placa de longitud 1, entonces es una placa cuadrada que en X va desde 0 hasta 1, en Y también va a ser de 0 hasta 1, y me interesa la evolución para cualquier tiempo de positivos, ¿ya? Entonces, esto de aquí, miren, estas cuatro condiciones de aquí son las condiciones de frontera, porque en pocas nos muestra cómo son las derivadas de mi función temperatura en todos los bordes. Entonces, como habla de la frontera física del objeto, por eso se llaman condiciones de frontera. Mientras que miren aquí donde yo tengo el tiempo igual a 0, cuando tengo el tiempo concretado en algo, esa sería, digamos, la condición inicial. Entonces, esta es la condición inicial, mientras que estas de aquí son de frontera, condiciones de frontera. Y justo aquí el tiempo de todos los tiempos que podría ser se fija en 0, porque corresponde a lo que pasa al inicio, ¿cierto? Ya, ahora, lo que he puesto aquí es brevemente los pasos para resolver el método numérico, ¿ya? ¿Qué digo con el método de separación de variables de este problema? Entonces, digamos, el primer paso siempre es expresar su función u como si fuera un producto de tres funciones en este caso. Van a tener que expresarle como un producto de n funciones si es que ustedes tuvieran n variables independientes, pero como en este caso tienen tres variables independientes, es decir, su temperatura depende de la coordenada x, y el tiempo, entonces van a tener una función asociada a cada una de esas variables, donde esa función depende de solamente una de esas variables, como en este caso, así, ¿ya? Y aquí una cosa de la notación es que estas patas horizontales que pongo lo uso para denotar mayúsculas, ¿ya? Ahora, miren, el K de aquí es la constante inicial, aquí digo la condición inicial que me dice que la temperatura estuvo distribuida en pocas igual, por decirlo de alguna forma, con la misma temperatura K en el tiempo inicial, ¿sí? Y mientras que eso. Entonces, esta K es una constante, por ejemplo, no sé, la temperatura 25 grados centígrados en todos los puntos de la placa al tiempo inicial. Y esa temperatura va a empezar a variar en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso siempre es esta función, reemplazarla en nuestra ecuación diferencial. Noten que esto es derivada con respecto a t parcial, segunda derivada parcial con respecto a x, segunda derivada con respecto a y. Si a esto le meto aquí, lo único que se va a derivar con respecto a t es la función que depende de t y el resto de funciones van a permanecer, van a actuar como constantes con respecto a la t, porque todo esto son un conjunto de operaciones que depende de x y por definición el y también es un conjunto de operaciones que depende de y es decir, son independientes de t, por lo tanto actúan como constantes en el rato de derivar a todo esto con respecto al tiempo, por lo tanto en el lado izquierdo queda de esta forma, ¿ya? Y en el lado derecho, lo único, miren, cuando yo derivo dos veces a todo esto con respecto a x, lo único que se va a terminar derivando dos veces con respecto a la variable x es este. Y en este caso, el único que se va a terminar derivando dos veces con respecto a la variable y, pues va a ser la función y mayúscula, ¿ya? Y estas derivadas ya no son derivadas parciales, sino que son derivadas ordinarias, porque solamente tenemos derivadas parciales cuando nuestras funciones dependen de más de una variable. Entonces, si es que dependen solamente de una variable, como en el caso de la x mayúscula, que solamente depende de la variable x minúscula,
y las otras variables, entonces ahí las derivadas pues son ordinarias, ¿ya? Entonces estas dos comitas corresponden a derivada ordinaria con respecto a x, por ejemplo, aquí de la función x mayúscula, ¿ya? De ahí el tercer paso es dividir al lado izquierdo y al lado derecho de esta ecuación de aquí para x, y, t. Entonces, miren, si ustedes ponen aquí x, y, t en el denominador, se va a ir el x y el y me queda simplemente el t' y el t en el denominador. En el lado derecho, miren, se va a simplificar el y el t del denominador, porque a este sumando le divido para x, y, t. Entonces, lo único que me va a quedar es lo que ven aquí. Y lo propio acá, si cachan a estos tres de aquí, si yo le divido para x, y, t, se va a ir el x y el t y me queda el y2' en el numerador y el y en el denominador. Entonces, el cuarto paso es ya introducir las condiciones, las constantes de separación de variables, ¿sí? Entonces, bueno, avisarán cuando ya se deja de ver y las cosas ya así como no se ve y eso. Entonces, voy a bajar un poquito para que se vea. Ya. Entonces, miren, en este caso, yo aquí ingreso una constante de separación de variables. ¿Por qué? Porque yo tengo en el último... ¿Perdón? ¿No? Ya, porque yo tengo en un lado de la ecuación algo que depende solo de x, mientras que lo que tengo en el otro lado de la ecuación es algo que depende de cualquier otra cosa menos de x. Entonces, siempre, miren, yo tranquilamente puedo decir que f de x, así en general, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, igual a 5. Y puedo terminar diciendo que g de y es igual también a 5, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, algo que depende solo de x es igual a algo que depende solo de y, porque este es igual a 5 y este es igual a 5, ¿no es cierto? Solo si esta función es constante y esta función es constante. Es decir, yo de estas dos, de este par de información puedo generar o afirmar esto. Profe, no se ve. Bien. Ya, entonces, digamos, miren, solo yo lo que estoy diciendo es que en el caso que yo tuviera que un conjunto de operaciones aplicadas a x ya, me da lo mismo para todos los valores de x que un conjunto de operaciones aplicadas a y, sea lo que sea y. Eso solo se puede dar si es que el f de x y el g de y son iguales a una misma constante, ¿sí? Entonces, supónganse, en otros casos sería distinto, es decir, supónganse, imagínense cualquier función para x, tipo coseno de x, ¿ya? Y alguna función para y, tipo, digamos, el mismo coseno, por ejemplo, primero pensemos. Entonces, yo aquí en X puedo poner los valores que a mí me da la gana, pero no tienen que coincidir por cada valor de X que yo ingrese, el mismo valor que yo voy a ingresar en Y. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí pusiera el valor 1 y aquí también pusiera el valor 1, ahí, digamos, las imágenes van a ser iguales, ¿no es cierto? De la F con la G. Si yo pusiera aquí el valor 2 y aquí el valor 2, las imágenes van a coincidir. Pero, ¿qué pasa si yo aquí pongo el valor 2 y aquí pongo el valor 1 y las imágenes no coinciden? Incluso aunque estén las mismas operaciones, pero como están aplicadas a variables distintas, estas como son libres pueden, digamos, tomar distintos valores. Entonces, incluso aunque esta operación y esta sea la misma, como están aplicadas a variables que no son mutuamente correlacionadas, sino son independientes entre sí, digamos, estas de aquí pueden tomar cualquier en general valor que no necesariamente coincida con este de acá. Por lo tanto, las funciones, basta con que no coincidan en un punto para decir que ya no son iguales. Entonces, el único caso en el que van a ser iguales para todo valor de x es cuando esto es constante y esto es constante y las dos son la misma constante, como puse al inicio 5 y 5 aquí. Por eso es que, digamos, si yo, una vez que llego a esta expresión matemática de Kant, tengo en el lado izquierdo de la ecuación algo que depende solamente de x, y en el otro lado de la ecuación algo que depende de t y de y. Entonces, eso solamente se puede dar, lo que mencioné hace un rato, dos funciones que dependen de variables mutuamente excluyentes, son iguales solamente si ambas son iguales a la misma constante. Esto de aquí es un número real, que no es necesariamente, ¿qué? No, ya. Esto es un número real que no necesariamente es negativo, ¿cachai? Sino que el menos de aquí, otra vez, no, en el álgebra no significa negativo, ¿ya? Simplemente que se va a cambiar de signo al valor que tiene lambda. Entonces, digamos, yo tranquilamente puedo pensar que el menos lambda puede ser el valor 8. Eso sería siempre y cuando el lambda sería menos 8. De manera que menos lambda sería menos 8, de forma que menos lambda termina siendo 8, ¿ya? Preguntarán nomás cualquier cosa. Entonces, por lo pronto, una vez que estoy... ¿Qué significaba CSV? Constante de separación de variables. Ya, sí, solo no quise escribir constante. Esa es la constante de separación de variables. Entonces, por eso se llama método de separación de variables, porque uno tiene que introducir una constante de separación de variables, ¿ya? Ahora, la cuestión es que ahora tengo una triple igualdad.
Entonces, si algo es igual a una segunda cosa y esta segunda cosa igual a una tercera, eso quiere decir que la primera es igual a la tercera. Haciendo caso a eso, digamos, yo tendría x2' sobre x igual a menos lambda. Entonces, yo le puedo pasar al x del denominador aquí al otro lado, multiplicar, y el menos lambda por x pasarle al lado izquierdo a sumar, y me queda esta ecuación que está acá, que tal vez sí se ve. Sí se ve. Ya, esta de aquí. Ya. Entonces, eso es lo que queríamos. Queríamos partir nuestra ecuación diferencial en varias, parcial en varias ecuaciones diferenciales ordinarias, porque las ecuaciones diferenciales ordinarias sí las podemos resolver ya. En general, el método de, digamos, reducción en la ciencia es bastante útil, aunque a veces, digamos, implica la imposición de categorías que a veces no nos deja mirar lo que está fuera de nuestras categorías, pero bueno, eso es un aspecto cognitivo que es superable en las ciencias, pero digamos en general, lo que uno intente, si tiene un problema complejo, lo trata de dividir en varios problemas simples que uno sí puede solucionar, y eso es lo que estamos haciendo en este caso. En fin, entonces aquí tienen una ecuación diferencial ordinaria que le sale del análisis que acabo de hacer. Y luego, ¿cuál es la otra ecuación que no le hice caso? De estas tres, aquí hay dos ecuaciones escondidas, ¿no? Esto igual a esto y esto igual a esto. Entonces, a lo que no le hice caso es a la igualdad entre esto y esto. Entonces, esto le transporté acá nada más y le puse en negro. Y lo que hago es mover este menos lambda, lo moví al lado derecho y pasa como más, este menos de aquí pasa al otro lado como positivo y me queda esta ecuación. Entonces, ahora, aquí vuelvo a tener un evento igual al anterior, ¿ya? Donde tengo en el lado izquierdo de la ecuación algo que depende solamente de una variable y en el lado derecho una función o un conjunto de operaciones que están aplicadas a otra variable que es independiente de la anterior. Entonces, si es así, la única forma en la que pueden ser iguales para todos los valores de sus variables es si es que esas funciones son funciones constantes y si son la misma constante. Entonces, en este caso, otra vez se introduce otra constante de separación de variables. Yo no conozco esta constante y es lo que quiero saber cuál va a ser, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo esto de aquí, miren, aquí otra vez tengo otras dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cuál? Si yo igualo esto con esto y paso esto al otro lado a multiplicar y al otro lado eso a sumar, me da esta ecuación. Mientras que si es que yo veo esta parte así, lo que podría hacer es pasarle a al otro lado a sumar, pero después de haberle multiplicado, o sea, aquí hago la suma de estas fracciones, ¿no es cierto? O puedo pensar que, digamos, tengo esto así, y multiplico el lado izquierdo y el lado derecho por t, por la función t de aquí. Y entonces eso me haría que el t en el primer sumando desaparezca, que aparezca en el segundo y que aparezca acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es a esto que tendría t y esto que tiene t, les unifico en el lado izquierdo y me queda esta ecuación de aquí ya. Si es que han revisado los videos, pues van a hacerles de inmediato lo que les estoy diciendo ahorita, ¿ya? Entonces, a partir de aquí es donde ya tenemos que empezar a trabajar con nuestras ecuaciones diferenciales. Y en este caso voy a resolver esto, esto y esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tienen preguntas, háganlas. Entonces, miren, ahora la cuestión es que este tipo de ecuación diferencial, que es exactamente el mismo tipo de ecuación diferencial que está acá, nosotros si ya resolvemos ya vamos a resolver este de aquí porque es lo mismo, pero con otra letra, ¿no es cierto? Entonces, voy a intentar primero resolver esto, ¿no es cierto? O sea, no voy a intentar, pero la voy a resolver ya. Entonces, tengo aquí tres posibles casos. ¿Por qué? Porque, como Eric me preguntaba la otra vez, o sea, digamos... No se ve, profe. No se ve. Ya, gracias, gracias. Ahí, Sí. acá. Ya, dejen tomar café un rato ya. Entonces, como Eric decía la otra vez, aquí lambda, si puede ser cualquier número real, ¿por qué hago una especie de consideración en tres categorías de lambda, cuando es negativo, positivo y cero? Estos casos nos interesan, porque el conjunto de todos los números negativos con los positivos y con el cero me da la totalidad de los números reales. Entonces, si yo quiero examinar todas las posibilidades que puede tomar lambda, que es la totalidad de los números reales, esa es una manera de hacerlo. Y ahora, ¿por qué escoger esa y no, por ejemplo, escoger, tratar de examinar los números reales, primero examinando los números primos y luego los que no son primos? Así yo también abarcaría la totalidad de los números reales haciendo el análisis de esas dos categorías. Porque cuando se analiza los casos para cuando esto es cero, positivo o negativo, esta ecuación diferencial me da distintas respuestas, ¿sí? No así como cuando, por ejemplo, yo pienso en cuál es el caso en el que lambda sean, digamos, todos primos, ¿ya? Entonces, habrán dos casos de números primos. Por ejemplo, yo
tomo el lambda igual a 1, ¿sí? Y lambda igual a 29, y tal vez me dan distintos casos, y la cosa es que yo tengo que abrir categorías, me dan distintas soluciones, perdón. Entonces, la idea aquí es que para analizar, es mejor analizar así, los positivos, el cero y los negativos, porque cada una de esas categorías correspondería o da a luz distintas soluciones de esta ecuación diferencial. Ya, ahora, miren, lo primero que nos podemos imaginar aquí es que, ¿qué tal si es que el lambda es cero? Ya pensamos en este caso. Entonces, si es que el lambda es cero, la ecuación diferencial que me queda es simplemente la solución de la ecuación diferencial, bueno, la ecuación diferencial que me queda es esta. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial es simplemente esto, ¿no? Una constante por la x más otra constante. Si no me creen, deriven esto dos veces, ¿no? Derivan una vez, les va a quedar la c, y derivan otra vez y les queda c, ¿ya? Entonces, esta es una función que al derivarla dos veces satisface esta ecuación diferencial, que es esta ecuación diferencial aquí, cuando el lambda es cero. Ya, ahora, la cuestión es que nosotros no tenemos un caso genérico cualquiera, sino que tenemos un caso particular en el que teníamos unas condiciones de frontera ahí. Entonces, las condiciones de frontera nos van a ayudar a que este lenguaje matemático, que no se trata acerca de nada hasta este punto, se trate acerca de nuestro problema. Entonces, porque, como les he mencionado, las matemáticas no, digamos, eso es curioso de las matemáticas, tienen verdades, digamos, como absolutas y tautologías, que significa que ustedes pueden conocer si son verdaderas o falsas ciertas aseveraciones matemáticas sin tener que ir al mundo natural y usar los sentidos para comprobar qué es lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de que se tienen este tipo de verdades como objetivas en las matemáticas, que van a ser cierto independientemente de lo que yo piense o lo que yo trate de averiguar, esas aseveraciones matemáticas no se tratan acerca de nada en particular. Ya, pero podemos hacer que se traten acerca de algo cuando las ligamos con nuestros problemas en particular y los usamos como un lenguaje para expresar, digamos, las relaciones que encontramos en el mundo natural. En nuestro caso particular, lo que sabíamos era que la derivada de u con respecto a x evaluada en cero para cualquier y para cualquier t, esto era cero. Esto era parte de las condiciones de frontera. Si no, le paran al video, revisan, o si no, miren en el libro que estoy resolviendo el ejercicio 2 de la sección esa de ejercicios, ¿ya? Entonces, esta era la condición. Ahora, la cosa es que, miren, esta condición de aquí se va a heredar al x, ¿no? A la función x de x, ¿sí? Es decir, a la derivada, bueno, perdón, así mejor, perdón. Esta condición, cuando se le aplica la función derivada de x, de la función x, nos diría que cuando yo a esto le evalúo en cero, me va a dar cero, ¿sí? Entonces, ya, ¿por qué pasa esto? Explico en el video, pero digamos en pocas es porque esta derivada de aquí es la derivada de la función u, donde u es x y et, ¿no es cierto? Entonces, al trasladarle las propiedades a cada una de las funciones, esta sería la condición para mi función x, ¿ya? ¿Cómo ingreso esta condición a mi función x? Ya, eso es como lo que me han preguntado, ¿qué hacer cuando tienen condiciones de Newman, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿será que yo actualizo estos valores aquí? No, porque no tengo la derivada. Este es mi problema, ¿no es cierto? Y esta es mi solución. Y en mi solución, yo no puedo reemplazar esto porque mi solución no habla de la derivada, sino habla de la función sin derivar. Entonces, yo en mi solución le voy a derivar, ¿sí? Con respecto a x. Y esto me da simplemente c, ¿no es cierto? Ya, y aquí es donde yo reemplazo mis condiciones de frontera. Entonces, en este caso, mis condiciones de frontera me dicen que cuando el x es 0, entonces en vez del x minúscula pongo 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho, pero en el lado derecho no asoma, entonces dejo así. Todo esto de aquí se hace 0. Eso es lo que me dice mi condición de frontera, que es la que estaba aquí. Ya, por lo tanto, yo voy a tener que el c es 0. Ya. ¿Por qué hago esto? Porque miren, mi intención es ver si es que mi función de aquí no es una solución trivial. Yo quiero que para el problema en particular que estoy trabajando, tener una solución que sea informativa, y ya les he dicho que la función 0 no es informativa y eso se le llama la solución trivial. Entonces, digamos, lo que a mí me gustaría saber es si es que va a sobrevivir a esto, digamos, son dos sumandos, ¿no es cierto? Esta función. Si es que logra sobrevivir a alguno de estos sumandos, significa, y donde estos sumandos sean distintos de 0, significa que yo voy a tener una solución distinta a la trivial, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, ¿dónde reemplazo esto que obtuve a través de derivar y reemplazar ahí las condiciones iniciales? Reemplazo aquí en mi solución. Entonces, yo ya sé que mi solución ya no es, digamos,
todo esto. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el C es 0. Entonces, si el C es 0, 0 por X me da esto. Entonces, mi solución es esta de aquí por lo pronto. Pero yo todavía no ingreso mi otra condición de frontera. ¿Cuál? Esta de aquí. La que decía que mi función X evaluada en el otro borde, el 1 era el borde cuando la variable X es 0, o sea, tengo un cuadrado así, ¿no? Y aquí estoy examinando la distribución de temperatura ahí adentro, y este es mi origen de coordenadas. Entonces aquí está el valor 0, aquí está el valor 1. Entonces lo primero que hago es decir que aquí la temperatura, la derivada de la temperatura ahí es 0, y la derivada digamos, de la función X también es 0, ¿no es cierto? Y ahí esto lo sabemos por nuestras condiciones de frontera. Ya, entonces miren, esta es la otra condición de frontera, ¿sí? De Newman. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la derivada de la función. Entonces, la cosa es que, ¿qué hago? Ya tengo mi función aquí, ¿no es cierto? Si yo le derivo a esto, a ver, esperen un ratito, ya. Miren, si esta es mi función, yo le derivo con respecto a X una vez, eso ya me da 0, ¿no? Entonces, digamos, no tendré ni cómo reemplazar ahí, ¿ya? Entonces, aquí no tiene más caso, ¿no? Seguir, ¿cómo se llama? Ya no tiene caso seguir en esto, viendo qué pasa con ella. Pero, por si acaso, digamos, no quede claro, de la función que teníamos al inicio era simplemente que X', ¿no es cierto? De X me daba C, así, ¿no es cierto? Esto era lo que teníamos, ¿no es cierto? Sí, pero después yo que C era 0, ¿no? Y la cosa es que miren, yo otra vez, si en esta derivada yo reemplazo el X igual a 1, ¿sí? Entonces, y la cosa es que cuando X' evaluado en 1, esta condición me dice que es 0, entonces me vuelve a decir que el C es 0. Entonces yo reemplazo mis dos condiciones de frontera. Y lo único que me dice es que, digamos, voy a tener que la C se va a anular, ¿no? Entonces no me da mayor información, ¿ya? Incluso si es que yo derivo esta función, miren, ya me va a dar la derivada de esto, me da 0, ¿no? Entonces como que yo no puedo concretar esta digamos, constante en nada ahorita, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este problema es ahorita infértil, ¿sí? Porque, digamos, no nos está dando ninguna información concreta acerca de estas constantes, ¿ya? Entonces, hasta ahí tienen, piensen lo que les dije y pregúntenme. O sea, profe, cuando ocurre eso, asumimos que la constante que le acompaña a la X se hace 0, ¿sí? Para no perder mucho tiempo. Lo que estoy diciendo es que no tuvimos ni siquiera que asumir. Lo que estoy diciendo es que, primero que nada, ¿qué pasa cuando tienen condiciones de frontera de Newman? Las condiciones de frontera de Newman no se reemplazan sobre la función solución, que sería esta, sino que se reemplaza sobre la derivada. Entonces, digamos, yo derivo, ¿no es cierto? Y esto me da simplemente el C, ¿ya? Entonces, ahora mi condición de frontera me dice, loco, pero esto tiene que suceder. Entonces, la cosa es que, miren, como es la función constante para cuando X sea 1, esto va a seguir siendo constante C. Pero mi condición de frontera me dice que el X' evaluado en 1, el X' evaluado en 1 tiene que ser 0. Entonces, regreso a la misma cosa que tenía antes, que esto se hace 0. ¿Sí? Ya. Pregunten más cosas. ¿No? Si Ya. C es 0C, entonces se reemplaza 0, bueno, se reemplaza en la ecuación de arriba. Entonces quedaría que 0 más D. Bien, Y quedaría esto, ¿sí o qué? Porque el C es 0. Entonces, si tú reemplazas arriba, te queda que la función no ha sido C por X más D, sino simplemente C. Perdón, simplemente D. y al rato de derivar D se hace 0. Exacto. Y ahí ya te quedas sin poder hacer nada, ¿sí o qué? Porque ¿qué haces ahí? Ya. Gracias, profe. Sí. Ya, entonces, esto es para lambda igual a 0, tal como en los otros casos, no podemos hacer nada, ¿sí o qué? Entonces vamos a ver los otros casos de lambda, ¿sí? Ya, ¿cuál es lo siguiente que quiero examinar? Denme un chancito porque voy a hacer esto como en orden negativo. Ya, entonces ahora voy a ver qué pasa con el lambda negativo. Ya, entonces veo aquí el lambda negativo y la cosa es que ¿cómo hago yo que eso sea negativo matemáticamente hablando y no solamente estipulando que sea negativo?
Entonces, lo que yo tengo que decir es que, bueno, si yo quiero que lambda sea negativo, entonces yo voy a decir que lambda va a ser igual a un número que al cuadrado con menos antes, y ese número le voy a llamar alfa, y para no redundar este alfa, voy a pedir que el alfa solo sea mayor que 0, ¿sí? ¿Ya? Eso también está en los videos, ¿no es cierto? Ya, ahora la cosa es que cuando el lambda es negativo, esta ecuación diferencial tiene esta forma de solución. El x de x se convierte en una constante por e. Ya, espérenme un ratito, ya solo les voy a callar Silenciar. porque están ahí oyendo cositas y me distraen ya. Ya, ahí me oyen. Hagan así. Sí. De acá. Ajá. Sí, profe. Ajá. ¿Qué pasó? Profe, tiene una pregunta. ¿Sí? Digamos que puedo asumir que lambda es 0 menor o positivo en cualquier orden o necesariamente debo comenzar Sí, con sí, 0. en cualquier orden. Yo solo Y si tomé este encuentro, orden. digamos, que comienzo con el positivo y ya encuentro que mi solución no es trivial, ¿ya tendría solución o tendría que seguir buscando los demás? Digamos, yo en general, en cualquier problema n, intentaría todos los casos, ¿ya? Pero en estos, no, en la prueba no necesito que hagan todos, sino que si es que ya saben por lo que están viendo ahorita o por lo que han visto en los otros videos, partan de eso. Entonces, digamos, en la prueba puedes decir, ya sé que este es un caso para el cual solo va a tener solución distinta a la trivial para cuando lambda es positivo, entonces ahí ya usa solo eso, ¿sí? Pero de ahí en general, ya en la vida real, cuando si vas a resolver una de estas cosas analíticamente, entonces ahí sí mira todos los casos, ¿sí? Pero, profe, ¿puede haber algún caso donde haya más de una entonces? Porque yo le hice con el de Laplace y en Laplace igual solo cumple con el mismo. Ya. La cosa es que no lo sé, puede ser que haya más de una, ¿sí cachas? Entonces, si es que hay más de una de soluciones no triviales, hay que tomar todas las soluciones que no sean triviales, ¿no? Y esas serían como soluciones singulares y entrarían a la combinación lineal. Entonces, justo eso ya, ¿cómo saberlo? Digamos, hay dos formas ya. Una, que uno use todas las funciones e ecuaciones diferenciales del mundo y posibles y la resuelva y con eso adquiere algún conocimiento, si hay algún teorema al respecto ya. Entonces, yo no conozco que haya algún teorema en el que diga que necesariamente para todos los problemas vas a tener solución no trivial solamente para uno de los casos. Eso como que no conozco un teorema de eso. Entonces, pero por eso digo, cuando ya hagan en la realidad, ahí ya pues no, se van a demorar un poquito más nomás, ¿ya? Ajá. Les sigo explicando y ya, faltan como 10 para que se acabe esta sesión y de ahí se vuelven a conectar al link que les voy a mandar, ¿ya? Entonces, sigo. Sí, ya. Entonces, digamos aquí, la solución viene de esta forma, ¿no? Como, perdón, aquí es con X y más un D, E a la menos alfa X, ¿ya? Explico yo en los videos estas cosas, ¿ya? Entonces, si es que dicen, ay, ¿de dónde saca esto? Sí. Entonces, ya, aquí hacemos lo mismo otra vez, a ver, ¿cuáles son nuestras condiciones? Las que escribí antes, que vienen en términos de derivadas, por lo tanto voy a derivar esta solución con respecto a X, y entonces aquí sería esto, así, y aquí yo tuviera, sí, menos alfa X, así, sí, ok, ya. Y la cosa es que aquí es donde yo tengo que reemplazar mis condiciones de frontera, y una condición de frontera me dice que la derivada evaluada en 0 me tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo ingreso esta información aquí? Pues hago que el x minúscula sea 0. Entonces hago 0, aquí 0, aquí 0, ¿sí? Y cuando el x minúscula es 0, el x mayúscula derivada se hace 0. Eso es lo que me dice mi condición de frontera. Entonces, lo que hago es poner aquí 0, ¿sí? Ya, ahí yo introduje las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Divido todo para alfa y me queda de esta forma. Ya. Algo está mal, ¿sí o qué? No. Ya. No, díganme. Ya, y entonces sí está bien. Ya. Sí está bien, sí está bien. Ya. Y entonces aquí tienen un C, ¿no es cierto? Ya. Pero, no, perdón, aquí E a la 0 es 1. Y aquí también es 1. Ya, así cachen, entonces me va a quedar así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
bueno, sí entendieron lo que hice, ¿no? Primero dividí para alfa todo, y luego el e a la 0 es 1, y el otro e a la 0 es 1. ¿Por qué? Porque tenía e a la alfa por 0. Y aquí tenía e a la menos alfa por 0. Entonces, miren, e a la 0 es 1 en ambos lados. Ya, ahí ya creo que me cachan. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que esto me representa? Que el C es lo mismo que la B. ¿Por qué? Porque este le paso al otro lado, ¿no? Entonces, al ingresar a mi condición de frontera, me doy cuenta que la C es lo mismo que la D. ¿Dónde reemplazo eso? Acá. Entonces, en vez de poner D, voy a poner C aquí, ¿ya? Ya. Pero negativo, ¿no? Es que en este caso no. Eso salió en el problema anterior, ya. En este caso no. ¿Por qué? Otra vez. Porque está así, ¿no? Ya, hasta ahí creo que podemos concordar, ¿no es cierto? Ya, una vez que estamos aquí, lo que digo es, bueno, derivemos. Y el rato que derivamos salió esto. Ajá. Con el menos aquí, ¿cachan? Porque esta constante es menos, ¿no? Entonces voy a tener así. Ya, esto es mi x de x'. ¿Por qué derivo? Porque yo quiero ingresar mi condición de frontera que está puesta en términos de derivada. Si no estuviera así, hacen lo mismo que vieron en los videos. Y lo que yo digo es que cuando el x minúscula es 0, el x mayúscula prima se hace 0. Eso era la condición de frontera. Yo voy a tener aquí 0, y aquí yo voy a tener 0, y acá también 0. Entonces e a la 0 es 1, aquí también e a la 0 es 1. Divido todo para alfa y me queda de esta forma. Este paso al otro lado y me queda que d es lo mismo que c. Eso es lo que estaba poniendo aquí. Entonces, mi función ya no va a tener eso, sino que va a tener que en vez del d, voy a tener aquí el c. Así. Ya, ahora, miren, esto mismo, yo lo puedo poner como ¿qué? Como saco factor común el c, y aquí yo voy a tener e alfa x más e a la menos alfa x, ya. Y ahora aquí pasa algo parecido a lo que hicimos en el video, lo que hice en el video. Lo que sabemos es que en este caso el coseno hiperbólico es coseno hiperbólico de ¿qué? El coseno hiperbólico de algo, ese algo en este caso es alfa x, es igual a ¿qué? A e a la alfa x más e a la menos alfa x sobre 2. Profe, es menos. ¿Perdón? Alfa es menos en donde está el signo más. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, No. sí. Así está bien. No, sí está No, bien, eso porque es porque es el antes seno. no cambió. Menos más. Eso. Sí, Alex, verás. Lo que pasa es que cuando el seno hiperbólico tiene el menos, el coseno hiperbólico tiene el más. ¿De dónde sabe eso? Son definiciones de las funciones trigonométricas, ¿ya? ¿Por qué difiere en este caso este problema del anterior en esta parte en particular? Porque estamos teniendo ya no condiciones de frontera de Dirichlet, sino de Newman. Entonces, parte de lo que estoy haciendo ahorita es para que noten que no es que siempre van a mantener la misma estructura como de senos en la respuesta cuando hacen el método de separación de variables. En este caso en particular incluso va a sobrevivir el coseno, pero no por esta parte del coseno hiperbólico. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo lambda mayor que 0 en un ratito, ¿ya? Pero por lo pronto, esto es lo que sabemos, ¿ya? Entonces, si sabemos esto es como que ven en el Wikipedia, ¿ya? O sea, donde sea, ¿ya? Algún momento en su vida en su vida matemática les tuvieron que haber mencionado que el coseno hiperbólico era lo que puse aquí. Y el 2 que estaba aquí le voy a pasar al otro lado. Entonces, como esto es algo que yo sé, y me doy cuenta que acá adentro tengo lo mismo que está en la derecha de esta igualdad, entonces en vez de poner esto aquí, voy a poner 2 coseno hiperbólico de alfa x. Ya. Entonces yo tendría así 2, 2 por c, y aquí el coseno hiperbólico de alfa x. ¿Ya? Ajá. Ahora, miren aquí, ¿esto qué significa? Que esto es x de x, ¿ya? Entonces aquí es donde voy a ingresar mi otra condición de frontera, ¿ya? Pero recuerden que yo no puedo ingresar mis condiciones de frontera directamente a mis, a mis funciones, sino que tengo que derivarlas porque así venían las condiciones de Newman, ¿ya? Entonces, aquí hacemos el derivada del coseno hiperbólico, ¿ya? Entonces, búsquense ahí derivada del coseno hiperbólico, ¿qué les da? El seno hiperbólico. ¿Positivo o negativo? Eso ya no me acuerdo. Ya. Negativo. Voy a ponerles en el internet, entonces, ya. Bueno, no es tan difícil igual derivar esto, si cachan, o sea, si ustedes tienen así, e a la alfa x más e a la alfa x, y esto menos, perdón, aquí dividido para 2, y ustedes dicen, derivemos esto. Entonces, si derivan eso, pues les queda así simplemente, ¿no? Como alfa a la alfa x, y aquí sería menos
aquí también el alfa menos alfa x sobre 2, así, ¿ya? Y la cosa es que ustedes sacan el alfa de factor común, les queda por aquí, ¿sí o qué? Pero ya reconocen qué rayos es esto, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Seno hiperbólico, perfecto. Seno hiperbólico, entonces la derivada del coseno hiperbólico es alfa veces seno hiperbólico, ¿ya? Entonces, esta solución de aquí la voy a derivar. Y al derivarla, x', ¿no es cierto? De x me da que esto es 2 veces alfa por c, el seno hiperbólico de alfa x, ¿ya? Y aquí es donde yo tengo que ingresar mi condición de frontera. ¿Cuál condición de frontera? La que me dice que la derivada de x mayúscula cuando yo la evalúo en 1, entonces acá también pongo 1, ¿no es cierto? Esta derivada se hace 0. Entonces, esa es mi condición de frontera. Recuerden, esto les mostré al inicio. Ya, dejen ver si... Tengo un minuto para explicarles esto. De ahí se conectan, ya verán pilas. Entonces, la cosa es que aquí ustedes pueden pensarle de esta forma. Miren, tienen esto de aquí, ¿ya? El 2 alfa ya saben que va a ser algo positivo, ¿sí? Ya, entonces, bueno. Esto, si quieren, mándenle al otro lado, ¿ya? Así. Ya. Ahora, la cosa es que tienen esto así. Esto por esto tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, esto de aquí, para valores, para argumentos positivos, como el alfa era positivo, miren, entonces el dibujo de esta cosa siempre es positivo. Entonces es imposible que esto sea 0. Como es imposible que el seno sea 0, no puede ser 0, este está obligado a ser 0. Entonces, como está obligado a ser 0, ¿por qué? Porque el producto tiene que darme 0. Entonces, alguno de los dos está obligado a ser 0. Si es que este ya es imposible que sea 0, este de acá está obligado a ser 0. Por lo tanto, yo ya sé que el set es 0. Entonces, si el C es 0, miren, ni este sumando ni este sumando me sobreviven, porque esto se hace 0 y esto se hace 0. Entonces, la solución que me queda es otra vez la solución trivial. ¿Sí cachan? Ya, entonces para seguir, conéctense, ya les mando a conectarse en lo más rápido que puedan, por favor.